Hola, ¿qué tal? Con este video vamos a dar inicio a la unidad 4 del programa, que es la unidad que trabaja sobre el desarrollo del sistema alfabético de escritura. ¿Cuál es la importancia en nuestro programa de esta unidad? Es que con esta unidad eh, empezamos a ver otro tipo de investigaciones que no son las investigaciones tradicionales desarrolladas por Piaget. No son investigaciones sobre objetos físicos y lógico-matemáticos, sino que son investigaciones sobre otro tipo de objeto, en este caso, un objeto social y psicolingüístico como es la escritura. ¿Mm? Características de este objeto van a hacer que las interacciones con este objeto no sean iguales que las interacciones con otros objetos de conocimiento. Recuerden cuando vimos la tesis interaccionista que ahí se planteaba esta interdependencia entre sujeto y objeto, de modo tal que uno no existía sin el otro, y que cada polo en esa interacción, tanto el sujeto como el objeto, ponían en juego determinadas cuestiones. El sujeto pone en juego su sistema cognitivo, con sus maneras de funcionar, con sus mecanismos funcionales, y el objeto pone en juego sus características. Es fundamental que conozcamos las características de ese objeto de conocimiento para poder saber qué problemas se presentan en las interacciones con ese objeto, cuál es el problema epistemológico que tuvo la humanidad a lo largo del desarrollo y qué problemas epistemológicos tiene el niño frente a este objeto de conocimientos que es la escritura. Quien desarrolló principalmente, quien inició las investigaciones en este campo desde la perspectiva de Piaget fue la psicóloga Emilia Ferreiro. Aquí tenemos una foto de Emilia. Emilia es una psicóloga argentina que estudió en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, que fue docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que fue la esposa de Rolando García, que Rolando García ya falleció hace unos 5 años. Emilia sigue viva, afortunadamente. Vive en México en este momento. Es una persona que junto con Rolando se han tenido que ir exiliados en distintos momentos de este país. En el blog de la cátedra tienen un video allí donde ella cuenta su historia y también hay un video que era del canal Encuentro donde está la historia de Rolando García. Es muy interesante que la conozcan para saber quiénes son estas personas. Emilia Ferreiro además es doctora honoris causa de un montón de universidades del mundo, entre ellas de nuestra Universidad Nacional de La Plata. Y para nosotros es un orgullo porque es la primera psicóloga en obtener ese título de doctora honoris causa. Bueno, eh, lo que hace Emilia Ferreiro no es aplicar la teoría de Piaget a este objeto de conocimiento, que es la escritura, sino que lo que hace Emilia Ferreiro es, a partir de las tesis centrales de la teoría de Piaget, especialmente la tesis interaccionista y la tesis constructivista, investiga un nuevo objeto de conocimiento y investiga, demuestra cómo se produce la psicogénesis de ese objeto en el niño. Porque nosotros podemos presuponer siempre que para todos los objetos de conocimiento hay una psicogénesis, pero eso es una presuposición que hay que demostrarla. Recuerden siempre que Piaget decía que la especulación es para la filosofía, pero la psicología debía demostrar todas las cuestiones que tuvieran que ver con el conocimiento. Entonces, lo que hizo Emilia Ferreiro es demostrar que en el campo de la escritura también hay una psicogénesis y se dedicó a investigar eso. En el video de hoy, acá vamos a presentar las características de la escritura como objeto social y como objeto psicolingüístico. Y la bibliografía que vamos a trabajar va a ser sobre esto. Uno de los textos también tiene, el texto que es un capítulo del libro de cátedra, también tiene la psicogénesis de la escritura, pero la psicogénesis la vamos a trabajar la semana que viene. Por ahora nos concentramos en las características del objeto y van a tener
dos textos para leer. Uno es este del libro de cátedra que les dije, que la primera parte trata de este tema y la segunda, la psicogénesis, y otro es un texto de Emilia Ferreiro sobre la escritura como objeto. Bien, primero que todo, lo que tenemos que plantearnos es cuál es para entender la importancia de la escritura, tenemos que plantearnos cuál es la importancia de la escritura para la humanidad. Bueno, en primer término, dicho así, a grosso modo, la invención de la escritura es lo que es el hito histórico que los historiadores utilizan para separar la historia de la prehistoria. ¿Mm? Antes de la escritura, prehistoria; luego de la escritura, historia. ¿Por qué? Porque el trabajo del historiador se basa en analizar y reconstruir la historia a partir de fuentes documentales. Entonces, por eso la importancia de la escritura. Pero también hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, y es que a lo largo de la humanidad, el dominio de las tecnologías, qué tecnologías iba dominando el hombre, iba implicando un mayor avance, un mayor dominio, no solamente de esas tecnologías, sino sobre otras personas, sobre otros grupos. Ustedes deben recordar, cuando vieron historia, que la prehistoria se la piensa en edades: edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. ¿Por qué se llamaban así? Justamente porque implicaba el dominio de esas tecnologías. Eh, Incluso la edad de piedra está dividida en edad de piedra tallada y edad de piedra pulida, ¿no? En la medida en que se iban dominando esas cosas, creando esas herramientas, el hombre era más, entre comillas, digamos, avanzado, porque podía modificar más cuestiones de la realidad. No es lo mismo salir a cazar con un arma hecha con una piedra que salir a cazar con un arma hecha con hierro. Las puntas, la, el filo de esas puntas permitían cazar de una manera mucho más rápida y efectiva que con piedras, por ejemplo. Así también dominar a otros grupos humanos y demás, ¿no? Nunca nos olvidemos que cuando se hace toda la conquista de América se lleva a cabo porque los españoles traían dos armas muy fuertes. Por un lado, armas de fuego, que acá no había, y por otro lado, la religión, con lo cual subsumieron a montones y montones, ¿no? 8 millones de aborígenes fueron reducidos por 300 tipos que venían en los barquitos. Una cosa muy bruta lo que estoy diciendo, pero para que se entienda, como el dominio de las tecnologías implica también el dominio de unos sobre otros. Vamos a ver por qué la escritura es tan importante. Bueno, las primeras marcas, ¿qué implicaron las primeras marcas en la civilización humana? Por un lado, una materialidad, la posibilidad de dejar marcas materiales. Ustedes tal vez recuerden las famosas escrituras cuneiformes desarrolladas por los fenicios, los asirios, los caldeos, la Mesopotamia asiática, en una historia vista desde un punto de vista muy eurocéntrico. Se plantea que, claro, ahí está el inicio de la civilización. ¿Mm? Porque estas civilizaciones desarrolladas allí desarrollaron escrituras, estas primeras marcas, los egipcios también, con los jeroglíficos. ¿Para qué se creaban estas primeras marcas? Para marcar cuánto se tenía de algo. No nos olvidemos que una de las características principales de los fenicios, por ejemplo, es que eran pueblos de comerciantes, pueblos que se iban trasladando y que desarrollaban comercio, y necesitaban de alguna manera tener alguna marca de cuánto tenían de eso que comerciaban. Entonces, la escritura, la necesidad de marcar surge en la historia de la humanidad como una necesidad de establecer marcas de algo. Y estas nuevas marcas que se empiezan a establecer eh, generan todo un nuevo orden en las sociedades, ¿eh?
una forma de organizar el tiempo, si se puede marcar, cuando se empieza a marcar, bueno, una forma de organizar el tiempo. Organizar las leyes y transmitir las leyes. Recuerden ustedes que todos los mitos de la antigüedad hay millones de versiones de todos los mitos, pero ¿por qué? Porque no eran escritos, sino que eran transmisiones orales de civilización, de generación en generación. Bueno, la posibilidad de escribir eso da una materialidad, da una sustancialidad que antes no estaba. Lo mismo las leyes. Las leyes, recuerden las imágenes que tenemos de películas y demás, ¿no? De Moisés bajando con las tablas, en donde traía ahí los 10 mandamientos, que están escritos, hay una escritura, hay algo que queda siempre más allá de las personas. Entonces, todo este ordenamiento social es irreductible a lo oral. La oralidad no permitía todas estas cosas que empieza a permitir la escritura. En ese sentido también se empiezan a crear soportes para escribir, porque, a ver, por definición podemos decir que toda escritura son marcas sobre una superficie. Bueno, hay montones de superficies, pero a lo largo de la historia se fueron buscando diferentes superficies. Una de las primeras superficies en las que se escribe es el famoso volumen. ¿Qué era el volumen? El papiro. Ustedes deben conocer, deben haber visto fotos de los papiros egipcios, deben haber visto películas donde llevaban ese rollo así, que se leía de arriba para abajo, y que leyéndose así de arriba para abajo se iba leyendo lo que había que ir enrollando lo de arriba, porque si no la parte de abajo llegaba hasta el suelo. Era muy incómodo, era muy incómodo para trasladar. Además, el papiro se hace con las fibras de una planta. Entonces, con la humedad, eso se destruye, era poco resistente, no duraba en el tiempo. A la vez, ustedes imagínense, cuando ustedes leen en un papel, ahora están leyendo por las pantallas, celular, tablet, computadora, estamos cansados de leer en pantalla. Pero cuando leemos en papel, tenemos la posibilidad de subrayar, hacer marcas al costado, ir, venir en el texto. Imagínense con un papiro, ¿no? Todas esas cosas no existían. Con el tiempo se empiezan a buscar superficies para escribir que sean un poco más duraderas. ¿eh? Ahí se inventa el códice. ¿Qué es el códice? El códice era esos libracos gigantescos, hechos en cuero, láminas muy finitas de cuero que se doblaban en 4 y que permitían escribir de los dos lados. Es una ventaja por sobre el papiro. Permitía escribir de los dos lados y duraba mucho más. Mucho más adelante se inventa el libro de papel, el papel, los libros con ese papel. Pero claro, esta es una nueva tecnología que también implica una nueva dominación y también implica nuevas relaciones de poder en la sociedad. ¿Por qué? Porque la escritura no era algo que lo dominaban todos. Ustedes recordarán en la civilización egipcia, por ejemplo, los escribas, la importancia de los escribas. Eran los escribas los que escribían. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a decir, ustedes el año pasado en filosofía leyeron Aristóteles. Tenían ahí como bibliografía seguramente, supongo que el programa no cambió tanto, tenían Aristóteles para leer. Pero resulta que Aristóteles nunca escribió. En la época de Aristóteles elaboraba sus ideas y había un escriba que las escribía. Y todavía, ¿no? Porque fíjense ahí, está, una cosa es lo que decía Aristóteles, otra cosa es lo que el escriba escribía de lo que decía Aristóteles. Y por otro lado, un dato más, las escrituras de Aristóteles fueron restituidas a un idioma, a una escritura alfabética en el año 900 después de Cristo, por alguien que interpretó esas escrituras que había hecho ese escriba. Así que miren la cantidad de transcripciones que hay en el medio. Aristóteles pensaba y hablaba, el escriba escribía, luego, muchos años después, alguien reinterpretó lo que
escribió el escriba que supuestamente pensaba Aristóteles, y ustedes ahora leen eso en otro formato completamente distinto, y ustedes interpretan eso que se dijo. Fíjense la cantidad de posibilidades de confusión que hay desde una producción original hasta lo que se llega a leer. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? En la historia de la escritura también, quienes han podido dominar estas prácticas de lectura y escritura, siempre estuvieron en una posición de poder. Si pensamos, por ejemplo, en la sociedad actual, hoy por hoy estamos hablando de alfabéticos informáticos, estamos hablando de alfabetización académica, estamos hablando, ya no es un analfabeto solamente aquella persona que no sabe leer y escribir, sino que cuando hablamos de analfabeto en la actualidad se remite a un montón de otras cosas más, que no es solamente dominar la lectura y la escritura. Entonces vean la importancia que tiene esto en las relaciones de poder de una sociedad. Aquella persona que no sabe leer y escribir está en una situación de debilidad total frente a un otro que domina estas técnicas. En la historia, cuando se empieza a extender a mayores sectores de la población el material escrito, cuando se inventa la imprenta. La invención de la imprenta, Gutenberg, más o menos en 1450, eso hace que se puedan reproducir escrituras más fácilmente, más rápidamente, y entonces se puedan extender a otros sectores de la población. Pero recién en el siglo XIX, con la revolución industrial, la máquina de vapor, acuérdense la revolución industrial en Inglaterra y todo lo que trajo después en el mundo, en el siglo XIX recién se empieza a producir industrialmente el papel. La producción industrial de papel permite que se produzcan libros en cantidades y se puedan extender a toda la población. No es casual que a los inicios del siglo XIX se empieza a establecer la educación obligatoria primaria obligatoria en casi todos los países del mundo. Esto tiene que ver con esta cuestión de que pueda haber libros, de que pueda haber textos en papel en todos lados, que llegue a toda la población. Pero esto también trajo en esta historia algo que para los psicólogos, para la psicología, es muy importante. ¿Y qué es? Que antes de que la escritura se extendiera a toda la población, aquellas personas que leían en voz alta, no leían en voz baja, no leían hacia adentro, como hacemos nosotros, sino que leían en voz alta, porque total eran muy pocas personas las que leían, y entonces no existía esa necesidad de leer en voz baja. Les recomiendo, si alguna vez ven la película El nombre de la rosa, si no la vieron, véanla. Ahí van a ver cómo, porque en esa época, en la Edad Media, quienes tenían el poder de la lectura y la escritura eran los sacerdotes. Van a ver ahí cómo en la abadía los sacerdotes leían como estaban muchos juntos leyendo en la biblioteca, tenían que leer lo más despacito posible, pero igual leían en voz alta. Y justamente Guillermo de Baskerville, que es como el gran protagonista de esta historia, del nombre de la rosa, un monje benedictino, la caracterización de Guillermo de Baskerville era que los demás lo admiraban, lo veían como alguien especial porque podía leer en voz baja, porque podía leer sin hacer ruido. Bueno, esto para que miren alguna vez y vean la importancia de esto. Cuando se empieza a extender la lectura y la escritura a muchos sectores de la población, ahí surge la necesidad de internalizar la lectura. Y esta internalización de la lectura transforma
a esta actividad que antes era una actividad colectiva y social en una actividad psicológica e individual. ¿Eh? Esto es muy importante para la psicología, porque deja de ser solo una actividad colectiva y se transforma también en una actividad internalizada, en una actividad individual. ¿Mm? En la medida en que avanza el tiempo, empiezan a crearse distintos formatos para las escrituras, ¿eh? Que tienen que ver con el fin, con el objetivo de la escritura. No es lo mismo escribir una carta, escribir un telegrama, escribir un cuento, una lista para el supermercado. ¿Eh? Todos este tipo de escrituras tienen formatos específicos, formatos y soportes específicos. Fíjense ustedes que si no dominan algunos de estos formatos, tienen problemas. Por ejemplo, si ustedes tienen que, se quedaron fuera de una inscripción, de una materia, se les pasó el tiempo por algún problema particular. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Escribir una nota a la secretaria académica. Pero esa nota a la secretaria académica tiene que tener un formato, porque si no, esa nota ni siquiera se va a leer. Tiene que estar dirigida a determinada persona, tienen que ver cómo escribirla. Por eso a veces se cuelgan en las distintas páginas web distintos formatos de notas para que se sepa. Si yo tengo que hacer un telegrama de renuncia porque voy a renunciar a algún lado, también tengo que respetar un formato. Entonces, dominar esos formatos también es parte de dominar la lectura y la escritura, no es solamente saber leer y escribir. Y acá fíjense que puse otra cosa más, fíjense en el ámbito académico la importancia que tiene, ¿eh? Cómo se escribe, las formas de escribir. Dominar la escritura académica no es algo sencillo. Yo puedo ser una excelente escritora, puedo escribir unos cuentos perfectos, puedo escribir un diario íntimo con una narrativa preciosa, pero eso no significa que yo sepa escribir con los formatos que están establecidos para la psicología, por ejemplo, o los formatos que están establecidos para las ciencias exactas. Cada disciplina tiene sus propias normas de escritura. Nosotros en particular tenemos esas normas que se llaman las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Son las normas de la American Psychological Association. No es la Asociación de Psicoanalistas Argentinos, ni la Asociación de Psicoanálisis Argentina, ni nada. Es la American Psychological Association, que tiene unos manuales de estilo, que a partir de junio de este año se va a empezar a usar la 7ª edición del manual de estilo de la APA, que tiene como 400 páginas, 300 y pico de páginas, de donde está todo explicado, cómo citar la bibliografía, qué sangría dejar en un trabajo, qué formato tiene una monografía, qué formato tiene un artículo. Bueno, todo lo que se imaginen. Imagínense, 350 páginas. ¿Qué nos pasa a nosotros si no conocemos las normas APA? Bueno, por ejemplo, yo puedo hacer una investigación preciosa, tener unos resultados impresionantes, pero si yo esa investigación no la divulgo, no existe. Y si no existe, es como si no la hubiera hecho. Para poder divulgarla, tengo que publicarla en revistas de la especialidad, en este caso de la psicología. Pero para poder publicar en revistas de psicología, tengo que respetar las normas de publicación. Porque si no, no me la aceptan y no vale, y no se publica. Si quiero presentar un trabajo en un congreso, también tengo que respetar las normas APA para hacer el resumen o el trabajo. Si no, no me lo publican. Si no me lo publican, no existe. ¿Se entiende? Dominar las normas de escritura también en la escritura académica implica una posición de poder. ¿Mm? Bien, además de esto, la escritura tiene un valor social agregado. ¿Por qué un valor social agregado? Porque cuando escribimos, salvo que sea un diario íntimo, no sé, alguna cosa que yo me pongo a escribir para mí, un sujeto que se pone a escribir algo para sí mismo, en general son marcas que están hechas para un otro. Escribimos para un otro o escribimos para nosotros mismos como un otro. Por ejemplo, para recordar. Si yo me pongo a hacer una lista del supermercado, ¿sí?
lo hago para recordar después, cuando voy al supermercado, qué cosas tengo que comprar. Entonces, estoy escribiendo presuponiendo a aquella persona que va a recibir, que va a leer esas marcas. Y eso tiene un valor en un contexto social, en un contexto histórico. De hecho, hay distintos idiomas, dialectos, formas de escribir que tienen que ver con la cultura. Entonces, la escritura tiene un valor social agregado. Incluso pensemos esto, hay sociedades que son ágrafas, sociedades que no han desarrollado escritura. Bueno, todas aquellas sociedades que no han desarrollado escritura, es muy difícil que los miembros de esas culturas aprendan a leer y escribir. ¿eh? Por eso Emilia Ferreiro tiene una frase por allí, la van a ver en los textos, que dice, la presencia del objeto no garantiza conocimiento, pero su ausencia garantiza desconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si un objeto no está en la cultura, acuérdense de la tesis 7 de Rolando García, si un objeto no es parte de la cultura, bueno, el miembro de esa cultura no va a conocer ese objeto de conocimiento. Pero que el objeto esté presente por sí mismo tampoco garantiza que el sujeto la conozca. Para conocer ese objeto de conocimiento, el sujeto debe interactuar con ese objeto de conocimiento. Y esta es la gran novedad que introduce Emilia Ferreiro. Cuando Emilia Ferreiro dice, bueno, la escritura también es un objeto de conocimiento, no es una actividad mecánica, no es una decodificación, entonces ella empieza a plantear esta cuestión de qué características tiene este objeto de conocimiento para el sujeto, que es un poco lo que acabamos de hacer recién, ¿no? Un rastreo histórico. Ahí está. Acá se entiende un poco mejor el porqué el método histórico crítico. Lo que acabamos de hacer recién y que vamos a seguir haciendo en esta parte, en este video, es justamente contar los resultados de haber hecho un análisis histórico crítico de la escritura como objeto. ¿eh? Entonces, estábamos en esta cuestión de que un sujeto dentro de la cultura, para poder dominar estas técnicas de lectura y escritura, debe ser introducido en esas prácticas. Debe haber alguien que lo introduzca en esas prácticas de lectura y escritura. Porque como dije recién, la escritura existe como una práctica, es una práctica. Yo escribo para hacer la lista, para acordarme de algunas cosas, escribo la clase, escribo el PowerPoint para presentarle a ustedes esto, escribo un guión, eh, escribo un artículo, ¿sí? Siempre escribimos para un otro, son prácticas de lectura y escritura que tienen determinados formatos, como vimos antes. Bueno, tiene que haber alguien, un otro de la cultura, que introduzca a este niño en las prácticas de lectura y escritura, que haga que para el niño estas viboritas que él ve en un papel, porque la verdad que para un niño pequeño, un niño de 2 o 3 años, lo que ve en un papel son viboritas, son hormiguitas, muchos dicen hormiguitas, ¿no? Hormiguitas ahí en el papel. Para que el niño pueda empezar a pensar sobre esas marcas, se necesita un otro que lo introduzca en este mundo de la lectura y la escritura. Es decir, para este pequeño, esas marcas, que son así hormiguitas, viboritas, son marcas opacas. ¿Por qué opacas? Porque no tienen una significación, no tienen un significado para ellos. ¿De dónde viene la palabra opacas? Y después vemos ahí, acá tenemos opacas, acá tenemos transparentes. ¿De dónde vienen estas palabras? Bueno, viene de la lingüística. eh, en general se habla de algunas lenguas que son más opacas y otras más transparentes. Por ejemplo, el castellano es un idioma, una lengua mucho más transparente que el inglés, porque en general en castellano la pronunciación siempre es la misma de las letras, salvo en el caso de la G, la J o la H que no se pronuncia. Pero en general
se pronuncia siempre, las letras se pronuncian siempre de la misma manera. En otros idiomas no, el inglés es un idioma menos transparente, el portugués es menos transparente todavía. Bueno, lo que el niño tiene que lograr, sin proponérselo, porque el niño esto ni siquiera lo sabe, lo que tiene que lograr es que esas marcas opacas se transformen en marcas transparentes. Es decir, tiene que empezar a interactuar con este objeto de conocimiento que es la escritura para poder transformar esas marcas opacas en transparentes. Pero para que pueda hacer ese proceso, para que pueda empezar a preguntarse sobre qué son esas marcas, justamente necesita el papel de este otro como intérprete de la cultura. ¿Eh? Necesita el papel del interpretante. Ahora vamos a definir qué implica esto, qué significa esto. Pero quiero que se entienda cuál es ese papel. A ver, el intérprete o el interpretante, mejor dicho, no es el que le enseña al niño a leer y escribir. El interpretante no tiene ni idea de la función que está cumpliendo. El interpretante es el que, realizando actos de lectura o escritura, hace que el niño empiece a pensar en esas cosas. ¿Eh? Por ejemplo, yo voy caminando con un niño de la mano, voy caminando por la calle, me voy a entrar a una institución, entro con este niño pequeño de 2 años, 2 años y medio, supónganse, y digo, tenemos que ir para allá. Veo un cartel que dice, no sé, tal lugar hacia la derecha, ¿no? Entonces digo, tenemos que ir para allá. Y el pequeñito, pequeñita me dice, ¿cómo sabes? Digo, porque dice el cartel. Cuando yo le digo porque dice el cartel, lo que estoy haciendo es que ese niño empiece a pensar sobre ese cartel y lo que tiene ese cartel. ¿Mm? Cuando el niño ve que un adulto o otra persona está leyendo un diario, un libro, la factura del gas y de la luz, por ejemplo, y protesta, grita, y el niño empieza a preguntarse, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, me llegó un montón de luz. ¿Y cómo sabes? Lo dice acá. ¿Sí? Entonces, ese niño pequeño empieza a pensar sobre eso y empieza a hipotetizar sobre la lectura, empieza a hipotetizar sobre qué son esas marcas. La semana que viene, cuando veamos la psicogénesis de la escritura, vamos a ver cuáles son estas hipótesis que empieza a establecer el niño. Pero lo importante es que este interpretante es el que introduce al niño en estas cuestiones. O cuando la mamá, el papá, alguien le dice, vamos a hacer la lista para ir al supermercado, ¿sí? A un pequeñito. Y ese pequeñito o pequeñita ve que alguien escribe en un papel. Bueno, se está introduciendo en una práctica de escritura. Espero que se entienda. ¿Eh? Vamos a ver esto, vamos a ver qué significa leer, qué significa intérprete y qué significa interpretante. Leer es un acto de interpretación. ¿Por qué un acto de interpretación? Porque desde esta perspectiva, desde otras perspectivas psicológicas no, que ya van a ver más adelante, pero desde esta perspectiva leer no es decodificar. ¿Eh? La escritura no es una codificación uno a uno de la lengua oral, sino que es una representación, ya la vamos a ver. Y la lectura no es decodificar, no es asignarle a cada marca un sonido, sino que es hacer una interpretación. Nosotros no vamos decodificando marca por marca cuando leemos. La palabra interpretación acá no no es sinónimo de comprensión. Obviamente se interpreta mucho más fácil cuando yo comprendo lo que estoy interpretando. La comprensión lectora es un proceso asociado, pero es otro proceso. Eh, para que se entienda qué implica este acto de interpretación. Ustedes vieron que en música, por ejemplo, si un pianista toca una pieza de Bach, ¿qué se dice? Que está interpretando a Bach. ¿Por qué está interpretando a Bach? Porque difícilmente cualquier pianista pueda tocar exactamente igual que Bach. Entonces lo está interpretando, porque en el momento en que toca, introduce características propias. ¿Eh?
Por eso se dice que es un intérprete. O una persona que canta una canción de otra persona es un intérprete. Le introduce modificaciones, le introduce cuestiones que no son las originales. Cada uno pone siempre algo de lo suyo. Entonces, leer es un acto de interpretación de eso que está escrito. ¿Qué es un intérprete? Quien ejerce el acto de interpretación. Cuando alguien lee algo, es un intérprete. ¿Y qué es un interpretante? El que lee para otro. Cuando alguien lee en voz alta para otro, cuando una abuela, un abuelo, una maestra, un maestro, o un hermano mayor o hermana mayor le lee un cuento a una niña, un niño, por ejemplo, está siendo de interpretante. El papel del interpretante, la importancia del interpretante para el desarrollo del sistema de escritura es que es quien introduce al niño en estas prácticas y permite que esas marcas que para el niño eran opacas se transformen en transparentes. Pero no se confundan, porque este es un error muy común. Ponen siempre allí en los exámenes que el interpretante es el que le enseña al niño a leer y escribir. El interpretante no sabe la función que está cumpliendo. El interpretante, por suerte, está viviendo, y nada más, ni nada menos. En ese leerle, acompañar al niño, lo está haciendo pensar. Y por ahí no tiene ese objetivo. Una abuela que le lee un cuento a su nieto, a su nieta, no está con el objetivo de enseñarle algo ni de que esté pensando, sino que está con el objetivo de entretenerlo, de compartir un momento con ese niño. Pero mientras que comparte ese momento, hace todas estas cosas también. Bien, lo que vimos recién es la escritura como objeto social y cultural de conocimiento. Vamos a ver ahora las características de la escritura como un objeto de conocimiento del campo de la psicolingüística. La disciplina específica que se encarga de estudiar a la escritura es la psicolingüística. Cuando ustedes vayan al texto de Emilia Ferreiro, el texto que se llama La comprensión conceptual de la escritura, se van a encontrar que lo que allí se plantea es que la escritura presenta dos aspectos, unos aspectos periféricos y unos aspectos conceptuales. Los aspectos periféricos, fíjense la palabra, ¿qué significa periférico? Que no es central, que es algo que rodea, que es algo que está alrededor, pero que no es lo central. Bueno, justamente estos aspectos periféricos, el niño los puede conocer desde muy pequeño, algunos, otros desde más grande, pero no son aspectos que hagan al conocimiento de leer y escribir. ¿Cuáles son los aspectos periféricos? Por ejemplo, la orientación, si se escribe de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ustedes saben que hay idiomas que se escriben, o sea, nuestro idioma se escribe de izquierda a derecha. Pero, por ejemplo, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. El japonés, hay cosas en japonés que se escriben de abajo para arriba, y se leen de abajo para arriba. El nuestro es de arriba para abajo, por ejemplo. Entonces, eso es una cuestión periférica, que no cambia, no hace que cambie lo central de la escritura. Otra cuestión periférica es el conjunto de las letras y sus denominaciones. ¿eh? Hay montones de chicos que desde muy pequeños, a los 3 años, saben todo el abecedario y te pueden decir, bueno, yo soy Sonia, la S de Sonia, qué sé yo, la M de mamá, la P de papá. ¿eh? Sin embargo, no saben cómo se escribe. Saben esas letras, te pueden tocar todo el teclado de la computadora y saber de qué palabra es cada letra. Pero eso no significa que sepan escribir. Vamos a ver qué implica saber escribir. Por eso el conjunto de las letras y sus denominaciones es una cuestión periférica. Las variaciones figurales. Se puede escribir en mayúscula, todo en mayúscula y minúscula, en imprenta, en manuscrita. Son todas variaciones de forma que no hacen al dominio de la lectura y de la escritura. Y a la vez hay signos, los signos de pregunta, las comas, los puntos.
Bueno, ustedes fíjense que conociendo todos estos aspectos periféricos, por ejemplo, yo no sé nada del idioma alemán, pero nada sé del idioma alemán. Sin embargo, si me dan un texto en alemán, puedo reconocer con qué tipo de letra está escrito, cuál es la orientación, si hay números, si hay signos, o sea, reconozco la orientación por dónde están puestas las mayúsculas y dónde termina el párrafo. Eh, Puedo reconocer un título, puedo reconocer todas estas cosas que son periféricas, las puedo reconocer. Sin embargo, no puedo leer ni escribir en ese idioma porque no conozco los aspectos conceptuales, que es lo que vamos a ver ahora. Espero que se haya entendido. Periféricos porque no son lo central, no son lo que hacen a la comprensión de la escritura como un sistema de representación. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales entonces? Bueno, en primer lugar, los leo todos y después los explico. El primer aspecto conceptual y central es comprender que la escritura se trata de un sistema de representación de la lengua oral, donde el intérprete debe decidir qué elementos se retienen y cuáles se omiten de aquello representado. Y la segunda cuestión, comprender las reglas de combinatoria. Es decir, que a partir de un conjunto finito de caracteres se pueden producir infinitas palabras al combinarlos, al combinar estos caracteres. Vamos al primero, que es el más complejo. Comprender que se trata de un sistema de representación de la lengua oral. ¿Qué significa que la lengua escrita, qué significa, perdón, que la escritura sea un sistema de representación de la lengua oral? Significa que no es una copia de la realidad. ¿Qué es lo que representa la escritura de la lengua oral? Bueno, la escritura lo que representa es alguna forma de marcar aquello que suena en la lengua oral. Todo lo que suena en la lengua oral se representa a través de marcas. Se va estableciendo una relación entre fonema y grafema. Ojo con esto. ¿Qué es el fonema? El fonema es el sonido de la unidad menor del lenguaje. ¿Cuál es la unidad menor del lenguaje? La letra. El fonema es el sonido de la letra. ¿Qué es el grafema? La marca de la letra. Entonces, la escritura es representar la lengua oral, representar los fonemas a partir de grafemas. Pero claro, como toda representación no es una copia fiel de la realidad. ¿Por qué no es una copia? Porque siempre se retiene algo similar a aquello representado, pero siempre se omiten cosas de aquello representado. Para que se entienda rápidamente qué significa esto de omitir o retener. Yo, por ejemplo, les muestro este dibujito. Este dibujito. ¿Sí? Si yo les pregunto qué es, usted va a decir es un árbol. Sí, claro, es un árbol. Dibujo horrible, pero se nota que es un árbol. ¿Por qué se nota que es un árbol? Porque yo retengo algo de aquello representado. Es decir, hay alguna especie de formato, de forma en este dibujo, también de forma, pues es una deformación, pero bueno, hay algo en la forma de este dibujo que me recuerda a aquello que estoy representando. ¿Sí? Esto es lo que se retiene una forma que me recuerda a aquello representado. Pero a la vez todos nosotros sabemos que un árbol tiene ramas, tiene hojas, tiene tallos, tiene relieve, tiene montones de cosas que en este dibujito no están. Pero cuando nosotros interpretamos que esto es un árbol, restituimos todo aquello que falta, porque justamente esto no es una copia fiel de la realidad. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tiene que restituir y qué es lo que retiene aquella persona que lee o que escribe? Cuando nosotros escribimos, retenemos una relación entre fonemas y grafemas. Siempre en nuestro idioma, siempre que suena A, hacemos una letra A. Siempre que suena R, hacemos una letra R. ¿Sí?
Sin embargo, hay un montón de cosas que se escriben y que no se leen. Por ejemplo, la letra H se escribe y no se lee. Pero si yo quiero diferenciar un hola de saludo de un hola de ola del mar, a uno lo tengo que poner con H y a otro sin H. Esas son las cosas que el que escribe tiene que retener al momento de escribir, pero a la vez el que interpreta, el que lee, tiene que restituir todas aquellas cosas que faltan, todo aquello que se omite en lo representado. Otra cuestión, cuando yo hablo en la lengua oral, hago gestos, hago movimientos corporales, hay una entonación. ¿eh? Todas esas cosas no se pueden representar. Se introducen signos, pero esos signos no permiten, no es eso escrito una copia de la oralidad. Entonces, el que lee y el que escribe debe conocer qué elementos restituir y qué elementos retener para hacer una buena representación. Vuelvo a leer entonces la frase, espero que ahora se entienda. Entonces, la escritura implica comprender que se trata de un sistema de representación de la lengua oral, donde el intérprete debe decidir qué elementos se retienen y cuáles se omiten de aquello representado. Y el segundo aspecto conceptual es que hay que comprender las reglas de combinatoria. Una escritura implica combinatoria de marcas. Es decir, a partir de un conjunto finito de caracteres, ese conjunto finito de caracteres que es las 28 marcas del abecedario. ¿eh? A partir de esas 28 marcas, que es finito, tiene fin, ese conjunto, combinándolas se pueden producir infinitas palabras. Lo que tiene que conocer el niño entonces, lo que tiene que lograr descubrir, construir, son las reglas de combinatoria. ¿Se entiende entonces? Tiene que comprender qué retener y qué omitir para hacer una buena representación y cómo combinar las marcas. Esos son los aspectos conceptuales de la escritura. Todo lo demás es periférico. La psicogénesis de la escritura va a tratar sobre estos aspectos. Finalmente, para cerrar, a partir de todo esto que hablamos, a partir de haber desarrollado la escritura como objeto de conocimiento, desde sus aspectos socioculturales y psicolingüísticos, el problema epistemológico que va a tener el niño en este desarrollo es responder a cómo debe ser una buena representación. ¿Cómo debe ser una escritura para que sea una buena representación? Vamos a ver que en todos los niveles del desarrollo esta pregunta y las hipótesis que el niño se plantea están en relación a esta pregunta. ¿Qué marcas poner? ¿Cuáles poner? ¿Cuántas marcas poner? Y cómo combinar esas marcas que ponen. Bueno, espero que se haya entendido. Van a contar también con videos de Emilia Ferreiro que trabajábamos en los talleres, que les van a permitir comprender un poco más esta unidad, que es hermosa, que es preciosa, y que bueno, de esta manera nos vamos acercando. Recuerdo que tienen el foro para hacer preguntas, tienen los mails de cada uno de nosotros, tienen el grupo de Facebook, tienen el horario de consulta del profesor Horn los martes a la tarde y el de Vanessa Hernández Salazar los miércoles a la mañana. Bueno, sigan bien, nos seguimos cuidando.